Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, voy a hablar hoy brevemente en esta serie de 5 vídeos que estoy haciendo contrastando la obra de Fedor Dostoyevsky y Lev Tolstoy. Voy a hablar, ayer hablé, el día anterior hablé sobre el tema de la religión y hoy pues brevemente hablaré del tema de Europa, ¿no? ¿Qué es Europa? Y bueno, quizás sea en este vídeo de los 5 en el que hable menos me refiera menos a la obra de ambos literatos, ¿no? Eh, Europa, verdaderamente es muy importante, ¿no? La herencia, el legado que ambos escritores reciben de la literatura, del pensamiento, de la cultura, del arte de Francia, del Reino Unido, de Alemania y de otros países de nuestro continente, ¿no? Y por supuesto la herencia grecolatina, ¿no? Yo mantengo la idea de que a lo largo del siglo XIX esa revolución francesa que iba a acontecer en el mundo, especialmente en Europa, en todo Occidente, esa revolución francesa, y no me refiero al pensamiento, a la filosofía, a las ideas políticas que bajo esa etiqueta solemos incluir, ni tampoco al periodo histórico al que damos ese nombre, esos hechos, esos acontecimientos que allá por el año 1790 y siguientes acontecieron en Francia y en el resto del continente, sino a la idea de la Revolución Francesa que yo tengo es que se pretendía que la cultura, que la mentalidad, que el pensamiento, incluso que la lengua de este país se fuera expandiendo por el resto del continente. Y Napoleón, que es el último eslabón de esta cadena, es el que finalmente comienza a invadir países, ¿no? Invade Prusia, invade Austria, invade España, invade Rusia, hasta que finalmente pues es derrotado, ¿no? Napoleón, ese corso, que no, Napoleón Bonaparte, el Bonaparte, tal como su nombre indica, es un nombre italiano, Bonaparte, no es un nombre francés, porque en su país, que es Córcega, se hablaba la lengua italiana, me imagino, ¿no? O algún dialecto parecido al italiano. Entonces él no es un francés y sin ser un francés es un caso muy parecido al de Adolf Hitler, ¿no? Sin ser alemán se convirtió en el jefe de Estado del país vecino, ¿no? Y lo mismo aconteció con Napoleón Bonaparte, ¿no? Bueno, la madre de Bonaparte, Leticia Ramolino o algo así, incluso, y por supuesto el padre, algunos de sus biógrafos recuerdan el hecho de que disparaban contra los franceses, ¿no? Cuando los franceses, porque Córcega no pertenecía a Francia hasta un año antes de que naciera Napoleón Bonaparte. Pero bueno, no quiero desviarme del tema, ¿no? La idea que yo quiero compartir es que como la Revolución Francesa fracasa y la que se impone es la Revolución Inglesa, la Revolución Anglosajona. That's why we all can speak a little bit English or more than a little bit. That's why we encendemos la radio y escuchamos, eso es porque esa es la razón por la que encendemos la radio y escuchamos permanentemente canciones en inglés. Vivimos en una cultura anglosajona, somos participantes activos de una civilización anglosajona. Los propios ingleses han perdido control de su lengua. Eso lo decía una profesora universitaria recientemente, ¿no? Más del 70% de las personas que en el mundo hacen uso de la lengua inglesa no tienen esta lengua como lengua materna, como lengua principal, sino como lengua secundaria. Su lengua materna es otra, ¿no? Fijaos esto la importancia que tiene. Esto significa que los ingleses, los británicos,
Los países que tienen la lengua inglesa como lengua principal, como Estados Unidos, por ejemplo, estos países ya no tienen potestad sobre su propia lengua. Ya sea, es como si hubiera adquirido vida propia, ¿no? Y todos los hablantes de esta lengua del resto del mundo tienen incluso más poder sobre ella, ¿no? Bueno, es muy importante, como os comentaba, comprender la importancia de las ideas de la Revolución Francesa, que finalmente, de manera más exitosa, desde mi punto de vista, a través de esta revolución anglosajona a la que me estoy refiriendo, es como se van a expandir. Porque eh, recuerdo, por ejemplo, en la novela El jugador de Dostoyevsky, cómo Dostoyevsky ridiculiza en gran medida determinados perfiles europeos, ¿no? El del polaco, el del alemán, el del francés. El francés es presuntuoso, engreído, superficial. El alemán es cabeza cuadrada. El polaco es codicioso, es egoísta. Él va a ridiculizar, no te está diciendo, no son afirmaciones racistas en contra de estos países, sino simplemente está haciendo una crítica sobre determinados perfiles, sobre determinadas carencias que las élites de estas naciones tienen, ¿no? Los personajes que tienen el control de estas sociedades, sea Francia, Prusia, Polonia, eh, eh, o incluso la propia Rusia, a la propia Rusia también la critica Dostoyevsky. Los rusos son sentimentales, son adictivos, por eso esa señora se vuelve, se engancha con el juego en el libro del jugador, ¿no? Y el propio protagonista pues le pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, y hay un personaje que es inglés que es el que mejor parado sale. ¿Por qué? Porque se le presenta como una persona flemática, como una persona distante, como una persona que los experimentos los hace en casa, digamos, ¿no? En la cocina, como dice el refrán. No es una persona visceral, reaccionaria. Y este es el problema que tienen los latinos y los franceses son latinos. Por eso no pueden darle la fuerza de vida a las ideas de la Revolución Francesa. No están a la altura de la grandeza de esas ideas. Por eso fracasan y por eso los ingleses toman el testigo. Otra cosa es que los ingleses pues hicieran también muchas cosas horribles, ¿no? En los territorios que colonizaron, ¿no? Es que todo el colonialismo ha hecho muchísimo daño, igual que lo hacen todas las guerras, igual que lo hacen todas las invasiones. Pero hoy más que nada quería centrarme en los elementos culturales, ¿no? En los elementos y pensado, como decía Miguel de Unamuno, la mejor patria es la lengua. Por eso yo estoy simplemente opinando, porque para hablar de dos rusos como Dostoyevsky y Tolstoy, lo ideal sería conocer la lengua rusa, cosa que yo no sé, por lo tanto hay una barrera, hay un distanciamiento. Pero esto lo digo para que comprendáis cómo el hecho de que la lengua inglesa no sea tan familiar supone que hay una manera de ver la vida, una manera de entender la realidad, una manera de comunicarnos, una manera de entender la cultura, la literatura, la historia, el futuro, las relaciones entre las personas, que tiene que ver con esta lengua. Igual que hay otros matices que tienen que ver con otras lenguas, por ejemplo con la francesa. La francesa parece ser que no tenía nada que transmitirnos y por eso no se impuso. Si os fijáis, la mayoría de los países en donde se habla francés, aparte de los propios países francófonos, en determinados países árabes, por ejemplo, el común de las personas tiene otra lengua como lengua primaria. Por eso la lengua francesa pues ha ido viniendo hacia abajo, ¿no? En beneficio de la lengua inglesa que se ha ido imponiendo. Vivimos en una civilización inglesa, pero
tanto Dostoyevsky como Tolstoy todavía no vivían en esa civilización inglesa, todavía estaban determinados por la importancia de la lengua francesa. Fijaos, por ejemplo, eh, en Inglaterra, ¿cómo nace la lengua inglesa actual? Porque hay una fusión de los normandos, es decir, de franceses, y de los sajones que vivían en Inglaterra. Y de ahí nace, por eso hay miles y miles y miles de palabras francesas que están presentes en la lengua inglesa. En este caso, esa revolución que se llevó a cabo en la Edad Media, en tiempos del legendario rey Arturo, o del rey Juan, que ese sí es histórico, ¿no? O de este que es, ¿cómo se llama? Ricardo Corazón de León. Bueno, de esto nos cuenta Walter Scott en Ivanhoe y en otras novelas suyas, ¿no? En esa época sí que hubo una revolución francesa, una influencia muy importante en la cultura anglosajona y se dio una fusión entre ambos pueblos que dio origen a la actual lengua inglesa, ¿no? Pero a lo largo del siglo XIX es la lengua inglesa la que se va imponiendo. También, obviamente, la cultura norteamericana, la presencia de la lengua inglesa en América del Norte, pues nos da todas esas figuras importantes, ¿no? El pensamiento que allí tienen. Fijaos, Thoreau, Emerson, Longfellow, el poeta, Adin Balow, estos que, entre otros de los cuales habla Tolstoy en El reino de Dios está en vosotros, todos estos tienen una influencia muy importante en el pensamiento de Tolstoy. Ahí en América del Norte es donde las ideas abolicionistas mmm, tienen mayor peso, ¿no? Porque se trata de... La esclavitud estaba presente ahí, pero la esclavitud a América la han llevado los europeos. Los que esclavizan en América en el siglo XIX todavía son descendientes de europeos. Por lo tanto, y son los propios descendientes de europeos también los que, algunos de ellos, como Thoreau, los que se rebelan contra esto, ¿no? Y entonces de ahí vienen las ideas abolicionistas y bueno, las feministas de esta época han tomado esta etiqueta de abolicionismo de alguna manera en homenaje a estos abolicionistas del siglo XIX. Ya hice un vídeo hace algunos años sobre abolicionismo penal, precisamente, en donde hablaba un poco de estos activistas en contra de la esclavitud de millones de negros, ¿no? Bueno, entonces, como os estaba comentando, la mejor patria es la lengua y por lo tanto, y por eso, ¿cuál es nuestra patria ahora? Ya también hablamos lenguas comunes, ¿no? Que se van expandiendo, hablamos inglés y por lo tanto tenemos una conciencia, este no es el tema de hoy desde luego, ¿no? Pero bueno, es conveniente, no viene mal decirlo, ¿no? Tenemos una conciencia de universalidad que en otros tiempos que estábamos más ligados a la tribu, a la nación, no se tenía. Fijaos que la historia de Europa es la historia de las guerras. Entre Francia e Inglaterra se suceden durante siglos y siglos infinidad de guerras horribles y lo mismo acontece con el resto del continente, ¿no? Guerra, 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 y fijaos lo que son las guerras, son violaciones, torturas, saqueos, es la degradación total. Básicamente eso son las guerras y mientras haya estados tal como los entendemos ahora, desgraciadamente habrá guerras. Y aquí pues viene muy bien traer a colación lo que os comentaba en el vídeo anterior, ¿no? Que decía Dostoyevsky, cuando el Estado se convierta en iglesia, pues se habrá llegado a un objetivo. No
lo contrario, no que la Iglesia se convierta en Estado. Cuando el Estado se convierta en Iglesia, pues todo lo negativo, todo lo represivo que está implícito en el Estado ya no tiene razón de ser. Porque Dostoyevsky parte de la idea que la Iglesia es la Iglesia de Dios. La Iglesia es un bien inmaterial, un bien que está en la eternidad, un bien que está más allá de la realidad cotidiana que nosotros hemos ido creando en este mundo. A partir de ideas de carencia, a partir de ideas de separación, etcétera, etcétera. Aquí viene muy bien traer también a colación las ideas que tienen eslavistas y europeístas, ¿no? Que esta confrontación que era tan actual en los tiempos de Dostoyevsky y de Tolstói también. Bueno, lógicamente yo no soy experto en este tema ni en ningún otro tema, pero lo que yo pienso que es importante que tengamos presente es que Dostoyevsky no tiene ningún tipo de aversión hacia Europa. Él es hijo de Europa. Él admira a Balzac, él admira a Shakespeare, él admira a Homero, a todos los grandes pensadores, literatos, poetas de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de la cultura griega y latina, incluso a Cervantes, por ejemplo, y a otros autores de nuestra lengua. Entonces, para donde él va, su crítica, para donde apunta su crítica es para un tema muy específico, y es que hay un virus que se ha metido a través de Francia en el mundo occidental. Y ese virus no son las ideas de la Revolución Francesa, sino la manera en la que esos franceses interpretan esas ideas y la manera en la que quieren aplicarlas. Es importante que diferenciemos estos tres niveles. Una cosa son las ideas, ese es el primer nivel y superior. Otra cosa es la forma, el sentido, la manera en la que percibimos, interpretamos esas ideas. Y otra cosa ya en el nivel más bajo, más mundano, más terrenal, es la manera en la que queremos aplicarla. ¿Y cómo quisieron aplicar esas ideas? Pues a través de la represión, de la violencia. Por eso se creó ese periodo del terror en Francia, ¿no? Y para Dostoyevsky, esta revolución francesa, esta degradación, estos demonios que toman vida debido a esa incapacidad para estar a la altura de esas ideas de fraternidad, de igualdad, de libertad. Esa incapacidad hace que los demonios vayan tomando las almas, las mentes, la conducta de las propias personas. Y entonces aparece la violencia indiscriminada. Aparecen las ideas de represión. Como decía Oscar Wilde, las ideas socialistas, las ideas anarquistas, si se quisieran imponer a través de formas propias de épocas absolutistas, entonces la consecuencia sería aún peor. Eso lo decía el mismo Oscar Wilde en el vídeo que hice sobre el alma del hombre bajo el socialismo, ¿no? Entonces es importante que diferenciemos estos tres niveles. Dostoyevsky ataca a los dos niveles bajos. Yo pienso que Dostoyevsky jamás cambió esencialmente su pensamiento. El Dostoyevsky que quiere conjurarse contra el gobierno ruso allá por el año 1848-49, ese Dostoyevsky no ha cambiado mucho en sus ideas. Lo que pasa que ha ido creciendo, ha ido madurando, ha ido dándose cuenta de cosas y se ha percatado de lo difícil que son determinadas cosas, que la realidad en la cual vivimos es de esta manera, no por capricho, sino porque verdaderamente esta es la realidad que hemos creado y no podemos revertirla de un día para otro. Si queremos revertirla de una manera que no es posible hacerlo,
pues a lo mejor el remedio es peor que la enfermedad. A eso es a lo que se refiere Dostoyevsky. Y Dostoyevsky pues tiene esta convicción de que la manera en la que esos revolucionarios interpretan las ideas de liberación del pueblo es una manera completamente pervertida, completamente inmadura, superficial, violenta, reaccionaria. Y yo pienso que no se equivoca. Dostoyevsky ve lo que va a acontecer a lo largo de todo el siglo XX, toda la violencia que se da en nuestro continente, a pesar de tanto progreso, de tanta civilización, de tantos grandes pensadores, desde Newton hasta Proudhon o Voltaire o Montesquieu o tantísimas personas, tantas ideas de fraternidad, de derechos humanos, que también parten de ahí, de las ideas de la Revolución Francesa. A pesar de todo ese contenido tan rico y tan poderoso, los seres humanos no hemos estado a la altura de la liberación a la que nos invitan esas ideas. Para Dostoyevsky, y pienso que también para Tolstoy, en gran medida es porque nos hemos apartado de un fundamento religioso, en el sentido en el que ellos lo entienden, de un fundamento cristiano. Porque en el siglo XIX, mucho antes que Nietzsche, ya se decía que Dios había muerto en el siglo anterior. Para los del siglo XIX, el siglo de los ateos, de los agnósticos, de los escépticos, de los nihilistas, era el siglo precedente, el siglo XVIII. Y entonces ellos vivían lo que estaba aconteciendo a lo largo del siglo XIX, lo veían como una consecuencia de esa muerte de Dios. Dios ha muerto porque el Dios vivo no está a la altura de esos zombies que a su imagen y semejanza han creado, han inconcebido un Dios que muere, porque obviamente Dios ni nace ni muere. Esto lo sabe hasta Nietzsche, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esta era la idea que quería compartir, ¿no? Vivimos en una civilización inglesa de la cual todos somos partícipes, no somos meros receptores, no es que nos hayan invadido, es que somos activos, hasta el punto de que los propios ingleses, los supuestos invasores, han perdido el control y la potestad sobre esa realidad. Fijaos, por ejemplo, la de millones o bueno, miles por lo menos de ingenieros indios que se contratan en los últimos años, se contratan en las industrias informáticas, ¿no? En Europa. Buscan personal asiático porque se entiende que ellos tienen más talento para determinadas profesiones que están en relación con la programación informática, ¿no? Y bueno, pienso que no se me queda nada en el tintero sobre este tema. Simplemente subrayar que Dostoyevsky no es en ningún sentido un anti-europeo, pero sí que es cierto que él dijo en algún momento que mejor para nosotros los rusos desde su punto de vista, mejor ser señores en Asia que ser esclavos de Europa. Para Dostoyevsky, Europa estaba contaminada por un virus que le iba a llevar a guerras horribles y a crueldades extremas, y desgraciadamente no se equivocó. Bueno, pues mañana o en el próximo día volveré a hablar más sobre Dostoyevsky y sobre Tolstoy. En este caso, pues será
será sobre la justicia. Hablaré sobre la justicia y de alguna manera pues intentaré compartir las ideas que yo entiendo que tienen ellos sobre este tema. Muchas gracias, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.